te voy a contar algo que ni en mis peores noches de insomnio habría imaginado. Y no porque sea una historia con grandes giros de guión o porque haya sangre, disparos o persecuciones. No. Es peor. Es una historia que puede pasarte a ti, a tu hermano, a tu mejor amigo. Y ahí está lo jodido, es tan real que da miedo. Tan real que todavía hoy me despierto con el peso en el pecho, aunque ya no esté ella, aunque ya no quede nada. Todo empezó con una copa. Una copa alzándose en el aire, en medio de un salón con luces tenues, música elegante y el olor dulzón del vino caro. Era la noche del 17 de febrero, una gala benéfica de esas que organiza la empresa para fingir que todos somos una gran familia solidaria. Me lo había dicho el jefe unos días antes: Mateo, tráete a tu mujer, que conozca al resto del equipo, que vean que también sabe sonreír fuera del Excel. Y yo, iluso, pensé que sería buena idea. Pensé que ver a Elena en ese contexto me recordaría por qué me enamoré de ella. Pensé que una noche lejos del sofá, del silencio entre cenas, de las rutinas anestesiadas, podría reanimar lo que ya estaba más muerto que vivo. Me pasé por la barbería esa misma tarde, me planché la camisa que usé en nuestra boda civil y hasta le dejé una nota en la encimera: esta noche, tú y yo. Como antes. Ella bajó de casa con un vestido negro, largo, que no le había visto nunca. Llevaba el pelo recogido con un gancho dorado y unos tacones que apenas usaba desde hacía años. Era la Elena de hace tiempo, la que te robaba el aire cuando entraba en un sitio. La que me hacía sentir que había hecho algo bien solo con tenerla al lado. Me sonrió. Pero ya no era la sonrisa que conocía. No la que me guardaba a mí. Era una sonrisa amplia, brillante, medida. Una sonrisa para el mundo. No para mí. En la gala nos sentaron en una mesa con gente que yo apenas conocía. Compañeros de otros departamentos, sus parejas, todos con esa manera artificial de hablar de sus viajes, sus hijos, sus hipotecas. A Elena la adoraron desde el primer minuto. Su forma de mirar directa, de soltar frases sarcásticas en el momento justo, de reírse con la boca entera. Yo también la miraba, como uno más. Como si no la conociera. Porque esa noche, te juro, no la conocía. Pero hubo un momento. Uno. Que todavía me quema. Estábamos todos de pie, brindando porque la recaudación había superado los 10.000 euros. Y fue entonces, justo cuando ella levantó la copa, que lo vi. No fue una mirada. No fue un roce. No fue una frase sospechosa. Fue algo más sutil. Más animal. Más viejo que el tiempo. Fue como apretó los labios al beber. Como se mordió apenas la comisura izquierda al bajar la copa. Como miró a alguien de otra mesa, sí, a él, y ladeó la cabeza con complicidad. Como si compartieran un chiste silencioso que yo no entendía. Ahí me entró frío. Un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Me quedé quieto, mirando a ese tipo. Alto, camisa azul celeste, barba arreglada, sin anillo. Hablaba con su grupo, pero sus ojos habían estado en ella. Volvió a mirarla. Y ella, esta vez, no disimuló. Le sostuvo la mirada 2 segundos y después volvió a girarse hacia mí, como si no hubiese pasado nada. Pero algo había pasado. Lo supe sin saber cómo. Lo sentí en el estómago, en los nudillos, en la espalda. El resto de la noche fue una escena montada por actores que sabían que las cámaras estaban grabando. Yo hablé de cualquier cosa con los demás. Ella fingía entusiasmo con las causas solidarias. Pero todo estaba contaminado. Era como estar dentro de un cuadro hermoso al que alguien le había echado ácido. Nada volvió a tener sentido desde ese instante. Cuando volvimos a casa, el trayecto en coche fue una tumba. Yo miraba la carretera con las manos rígidas en el volante. Ella respondía a mensajes en el móvil con el brillo de la pantalla reflejándole en los ojos. Le pregunté si la había pasado bien. Me dijo que sí,
que le había parecido interesante la charla del director. Le dije que no recordaba ninguna charla del director. Ella soltó un pues sí, fue al final, cuando tú estabas en el baño. Yo no estuve en el baño. No le dije nada. No aún. Pero esa noche, mientras ella dormía en la cama de siempre, con la pierna cruzada sobre la mía como hacía cuando todavía éramos algo parecido al amor, yo no cerré los ojos. Me quedé despierto, mirando el techo, repasando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Pensando en esa puta mirada que lo cambió todo. Durante la semana que siguió, la estudié como un detective al borde del colapso. No de forma evidente. No de esos que revisan móviles o contraseñas. No. Yo fui más allá. Me hice invisible en nuestra rutina para observarla sin que lo notara. Cómo se vestía. Cómo salía a la calle. Cómo hablaba por teléfono desde el balcón en voz baja. Cómo olía a colonia diferente ciertos días. Y cuanto más la observaba, menos la reconocía. Porque, en el fondo, lo supe desde el primer brindis, algo se había roto y yo no iba a poder pegarlo. Pero no fue hasta que tomé la decisión de hacer lo que hice, algo que te contaré en la segunda parte, que entendí realmente con quién había estado compartiendo mi vida. Y te adelanto una cosa, no fue con la mujer que creía conocer. El jueves por la tarde, 3 días después de aquella maldita gala, llegó a casa un sobre sin remitente, sin logotipo, sin ningún indicio de qué contenía. Estaba sobre la mesa de la cocina cuando volví del trabajo, justo encima del correo habitual, como si alguien lo hubiera dejado allí con toda la intención de que yo lo viera primero. Elena no estaba, había salido desde media mañana, según un mensaje que me había dejado, voy a una reunión en Arturo Soria. No sé a qué hora vuelvo. La letra rápida, sin cariño, sin preguntas, sin ni siquiera un emoji como los que antes usaba hasta para pedir el pan. Abrí el sobre sin pensarlo. No tenía sello ni marcas de haber sido enviado por correo. Era obvio que alguien lo había dejado directamente en el buzón o, peor aún, en la puerta del piso. Dentro había una tarjeta de invitación a un evento privado en un restaurante caro del centro, de esos que tienen lista de espera de semanas. La tarjeta tenía impreso el nombre de Elena, con su segundo apellido mal escrito, lo que me llamó la atención. Pero lo que me heló fue el texto escrito a mano en la parte inferior, te espero a las 20:30. Me muero por repetir lo del viernes pasado. Nada más. Ni firma. Ni nombre. Solo eso. Lo leí 2 veces antes de sentarme. Me quedé con la tarjeta en la mano, con los dedos entumecidos, el pulso acelerado, la mandíbula apretada. El viernes pasado fue la noche de la gala. El viernes en que yo vi esa mirada. El viernes en que ella me juró, al llegar a casa, que estaba cansada y se durmió de espaldas sin decirme ni buenas noches. Me levanté, fui hasta el baño, abrí el grifo, me lavé la cara, me miré al espejo. No me reconocí. No por la cara, ni por los ojos, sino por el silencio. Porque no grité, no lloré, no lancé nada al suelo. No hice nada. Me limité a quedarme quieto, como si el tiempo se hubiese detenido. A las 7:30 de esa misma tarde, Elena volvió. Llevaba una bolsa de papel con el logo de una tienda de perfumes y un gesto neutro, como si el día no hubiese tenido nada especial. Me saludó con un beso seco en la mejilla y fue directa a la habitación. Escuché cómo se duchaba, cómo abría cajones, cómo probaba ropa frente al espejo. Me senté en el sofá con el sobre en el bolsillo de mi pantalón. Cuando salió, ya estaba vestida con el mismo vestido negro de la gala. El mismo recogido. El mismo perfume. Le pregunté. ¿Vas a salir? Me miró rápido, como si la pregunta la hubiera cogido por sorpresa. Sí, hay una cena con unas chicas del máster. No creo que vuelva tarde. ¿En qué restaurante? No sé, creo que es un sitio nuevo por Sol. Marta me pasará la dirección por WhatsApp. ¿Vas a ir sola?
Nos encontramos allá. No dije nada más. No me moví. Solo la vi agarrar el móvil, comprobar algo en la pantalla y coger el abrigo. Antes de salir, se giró desde la puerta. ¿Te dejo la llave? Negué con la cabeza. Cerró la puerta. Esperé exactamente 7 minutos antes de levantarme. Agarré la chaqueta, el sobre, el casco de la moto. No tenía un plan claro, pero necesitaba verla llegar. Necesitaba confirmar lo que ya sabía. No me importaba si estaba siendo patético, si esto era de película barata, si estaba actuando como un idiota. En ese momento solo había una necesidad: saber. Seguir. Entender. Aparqué la moto a 2 calles del restaurante. Esperé a pie, apoyado contra un poste. El restaurante tenía una entrada discreta, con un portero que revisaba invitaciones. No pasaban muchas personas. La mayoría entraban en pareja. A las 20:26 apareció Elena. Iba sola. Caminaba decidida, con una sonrisa suave en la cara, con ese brillo en los ojos que ya no tenía cuando me hablaba a mí. No miraba el móvil. No buscaba a nadie. Sabía perfectamente a dónde iba y con quién se iba a encontrar. Se detuvo frente al portero, sacó la tarjeta del sobre que yo había dejado de nuevo en su bolso durante la ducha, sin que ella lo notara. El portero asintió y la dejó pasar. En ese instante, una parte de mí se rompió para siempre. No por el engaño en sí, sino por lo fácil que había sido para ella. Por lo poco que le había costado dejarme fuera, mentirme, borrar lo que fuimos. Me acerqué a la entrada. El portero me miró. ¿Nombre? No tengo invitación. Solo necesito saber con quién ha entrado la mujer que vino hace un minuto. El tipo se tensó, cruzó los brazos. Lo siento, caballero. Si no está en la lista, no puede pasar. Solo quiero verla. No voy a causar problemas. Por favor, retírese. Tuve que dar media vuelta. Volví a la moto. Me senté. No sabía si arrancarla o prenderle fuego. Me quité el casco, me lo volví a poner. No podía volver a casa, pero tampoco quería quedarme ahí. No podía mirarla a la cara esa noche. No después de haberla visto entrar con esa seguridad. Pensé en llamarla. Pensé en mandarle una foto desde la entrada. Pensé en esperar a que saliera y encararla en plena calle. Pero no hice nada. Me fui. Me pasé 3 horas dando vueltas con la moto por las calles de Madrid. Volví a casa pasadas las 12. Ella ya estaba dormida. O fingía. No encendí la luz. Me senté en la cocina. Dejé la invitación sobre la mesa. Me abrí una cerveza. Me la bebí de un trago. Saqué el móvil, abrí la cámara, hice una foto a la tarjeta. La mandé al correo que usábamos juntos, sin mensaje. Solo la imagen. Me fui a dormir al sofá. Esa noche no hubo sueño. Solo una secuencia repetida en mi cabeza, su mirada, su voz mintiendo, su cuerpo cruzando esa puerta. La madrugada me encontró despierto, con los ojos rojos y las manos cruzadas sobre el pecho. En ese momento, mientras oía el tic-tac del reloj del salón, entendí algo muy simple, algo que me costó años aprender: a veces la verdad no te libera. A veces te destroza. Elena se despertó tarde al día siguiente. Eran las 11 pasadas cuando se levantó, aún en bata, descalza, con el pelo recogido como si la noche hubiese sido tranquila. Yo llevaba horas en la cocina, sin moverme de la silla, con la espalda rígida, el móvil apagado, los ojos fijos en la tarjeta sobre la mesa. No me saludó al entrar, como si intuyera que algo no estaba bien o como si simplemente ya no le importara. Fue directa a la cafetera, puso el agua a calentar, y mientras lo hacía me lanzó una mirada breve, calculada. El tipo de mirada que uno lanza cuando sabe que ha sido descubierto pero todavía no decide qué mentira usar. No dije nada mientras ella servía su taza.
Esperé a que se sentara frente a mí, que diera el primer sorbo, que respirara como si el día comenzara igual que todos los demás. Cuando dejó la taza sobre la mesa y sus dedos tocaron el sobre, lo abrió sin sorpresa. Sacó la tarjeta, la miró, la dejó a un lado. Me sostuvo la mirada. Y habló, por fin. ¿Me vas a decir algo o solo vas a seguir ahí? ¿Qué quieres que diga? Lo que sea. Supongo que por eso lo dejaste en el correo. No. Lo dejaste tú en el salón. Yo solo lo leí. Se reclinó hacia atrás. Su expresión se endureció. No parecía nerviosa, ni siquiera incómoda. Parecía preparada para un combate. Como si lo hubiera ensayado. No tengo por qué darte explicaciones. Es mi vida. ¿Tu vida? Creí que era nuestra. No, Mateo. Hace tiempo que no lo es. Tú simplemente no lo querías ver. ¿Y qué exactamente no quería ver? Que esto se acabó. Que tú y yo ya no somos nada. Que llevamos meses haciendo como si funcionáramos y no funcionamos. ¿Y tu forma de terminarlo es salir con otro mientras duermes en mi cama? No es así. Entonces, ¿cómo es? Explícamelo. Es alguien con quien me siento viva. ¿Con quien hablo? Con quien no tengo que fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Tú te desconectaste hace tiempo. Dejaste de mirar. De escuchar. De tocarme. No te justificas follando con otro porque yo no te abrazaba lo suficiente. No estoy justificando nada. Solo estoy diciendo que no eres inocente en todo esto. ¿Cuánto tiempo? No importa. Sí importa. Desde noviembre. Desde antes de la gala. Asintió sin vergüenza. Como si decirlo en voz alta no significara nada. Como si no acabara de desmoronar lo último que quedaba de nosotros. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Seguir viéndolo mientras vivías conmigo? Iba a contártelo. ¿Cuándo? Cuando pudiera. Cuando estuvieras preparado. No digas estupideces. No hay forma correcta de hacer esto. No hay forma elegante de traicionar. Solo hay cobardía o verdad. Pues entonces sí, fui cobarde. Pero también estoy harta de hacerme cargo de todo. De tus silencios. De tu rutina. De la forma en que siempre das por hecho que todo va a seguir igual porque no quieres enfrentarte a nada. Me levanté, arrastré la silla con violencia sin quererlo, y la miré desde arriba. Quería gritarle, quería sacudirla, quería que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo tenía en el pecho. Pero no lo hice. Solo le dije. Tú ya tomaste una decisión. Ahora la voy a tomar yo. ¿Qué vas a hacer? Te vas hoy. A donde quieras. No me importa. Pero aquí no duermes una noche más. ¿Estás echándome? No. Estoy sacando la basura. No te confundas. Ella se quedó sentada, sin moverse. Me di la vuelta y me fui directo al dormitorio. Abrí su armario, agarré la maleta más grande y la lancé sobre la cama. Empecé a meterle la ropa sin orden, sin cuidado. No me importaba si se arrugaba, si se rompía algo, si se perdía algo. No era mi problema. Era mi forma de expulsar de mi casa todo lo que oliera a mentira. Cuando ella entró, ya había llenado 2 bolsas de supermercado con sus cosas de baño, sus cosméticos, sus libros, su cargador, su agenda. No puedes decidir tú cómo termina esto, dijo desde la puerta. Tú lo decidiste cuando te metiste en la cama con otro. No me diste opción. Solo me dejaste reacciones. Eres un cabrón. Y tú una actriz. De las malas. Ella avanzó hacia la cama, intentó sacar cosas de la maleta. No me voy a ir como si fuera una ladrona. No te vas como una ladrona. Te vas como una infiel. La diferencia está en la conciencia, no en las manos. No me miró más.
Empujó la maleta, se cambió de ropa y en silencio terminó de empacar lo que quedaba. No lloró. No suplicó. No pidió quedarse. Tampoco pidió explicaciones. Cerró la cremallera, agarró su abrigo, sus llaves, y cuando pasó por el pasillo hacia la salida se detuvo un segundo frente al perchero. Tomó una bufanda suya y se quedó un momento con ella en la mano. No me guardes rencor, dijo. Tarde. Cerró la puerta sin hacer ruido. Y con ella, también cerró todo lo que quedaba de ese nosotros que alguna vez existió. Me senté en el suelo del salón, rodeado de un silencio que ya no era incómodo, sino absoluto. No sentía alivio, ni rabia, ni tristeza. Solo un hueco enorme. Como si mi cuerpo hubiese sido vaciado de todo. Esa noche me bebí media botella de whisky sin hielo, sin vaso, sin lógica. No porque quisiera emborracharme, sino porque necesitaba llenar con algo ese agujero que se había abierto en el centro del pecho. ¿Quieres que te cuente lo que hice después? Porque esto no terminó ahí. Y no me fui de fiesta, ni busqué consuelo en otra cama, ni me hundí en un sofá. Lo que hice fue otra cosa. Algo mucho más frío, más calculado. Algo que ella no vio venir. Elena se fue sin mirar atrás, con la maleta arrastrando el ruido de todo lo que habíamos sido durante 8 años. Yo no cerré la puerta. Ni siquiera me levanté. Me quedé en el suelo, observando la madera, la alfombra con las marcas de sus zapatos, el vacío reciente. No lloré. No respiré profundo. No rompí nada. Solo pensé. Calculé. Recordé. Empecé a construir lo que vendría después con la misma precisión con la que una máquina afila una cuchilla. El dolor no me paralizó. Me ordenó. Lo primero que hice fue revisar su portátil. Sabía que tenía contraseña, pero también sabía que había una opción de recuperación vinculada al correo que compartíamos desde hacía años. No lo hice por rabia ni por venganza en ese momento, sino por lógica. Quería entender con quién, cómo, cuándo, cuánto, por qué. Abrí el correo en mi móvil, solicité la recuperación, accedí a una nueva clave. En menos de 20 minutos, el portátil estaba abierto. No tenía carpetas ocultas, no tenía nombres raros. Todo estaba delante de mí, sin disimulo, como si ya no le importara ocultarlo. La carpeta se llamaba Campaña Estrella. Dentro, había documentos de trabajo, fotografías de eventos y, entre ellas, varias imágenes de ella en cenas privadas con ese hombre. No posaban. Se miraban. Se tocaban las manos por debajo de la mesa. En una de las fotos, ella le acomodaba el cuello de la camisa mientras él la miraba con la sonrisa de alguien que se cree ganador. Tenía nombre, Iker. Lo encontré en una factura de hotel que estaba a su nombre y al de ella, con fechas coincidiendo con los fines de semana que supuestamente había ido a visitar a su madre. También encontré correos. Conversaciones enteras en las que hablaban de lo nuestro como si fuera un estorbo del que ella se libraría pronto. Mateo es inofensivo. No va a hacer nada. Solo necesita tiempo para aceptarlo. Eso lo escribió ella. Con su cuenta. Con su firma. Cerré el portátil. Fui al baño. Me lavé la cara. Me miré al espejo. Y lo decidí. No iba a conformarme con perder. No iba a tragarme todo esto solo para que ella siguiera su vida sin ningún tipo de consecuencia. No soy de los que destruyen por impulso. Soy de los que entienden las reglas del juego y las usan en contra del jugador. Lo primero que hice fue revisar todas las cuentas conjuntas que teníamos. Bancos, suscripciones, plataformas, seguros, facturas. Teníamos un coche a nombre de los dos, comprado hacía menos de un año. Un Seat Ibiza rojo que todavía estábamos pagando. Teníamos un fondo compartido para emergencias, creado cuando empezamos a vivir juntos. Había 3.500 euros ahí.
También teníamos una cuenta de ahorro que ella usaba más que yo. Revisé todo. Saqué la mitad del fondo de emergencias. Cancelé las tarjetas adicionales. Anulé mi firma en la cuenta de ahorro, después de transferir a mi cuenta personal lo que era mío, con justificantes. Todo dentro de la legalidad. Nada impulsivo. Nada desproporcionado. Solo lo justo. El siguiente paso fue personal. Llamé a su madre. Nunca tuvimos una relación estrecha, pero ella me apreciaba. Le conté todo. Desde la gala hasta la tarjeta. Le mandé capturas. Le expliqué por qué Elena no iba a volver a casa. Fue un silencio largo, al otro lado del teléfono. Lo siento, Mateo. No sabía nada. Yo tampoco, pero ahora ya no hay vuelta atrás. ¿Qué vas a hacer? Lo que debo. Y necesito que tú también lo sepas. Entiendo. Colgamos sin despedidas. Era suficiente. Después fui a buscar todas las cosas suyas que habían quedado. Había olvidado una caja con fotografías impresas, una chaqueta en el perchero del pasillo, unas botas bajo la cama, un cuaderno con notas sueltas en el escritorio. Lo metí todo en bolsas de basura. No las rompí, no las insulté, no las mezclé con desperdicios. Solo las metí como se mete lo que ya no tiene sitio. Las llevé al trastero. Las puse en una esquina con un cartel, recoger antes del viernes. Después se desecha. Hice una foto. Se la mandé por WhatsApp. No respondió. Lo vi leído. Pero no dijo nada. Yo tampoco escribí más. El lunes fui a su trabajo. Sabía que el tipo Iker, tenía oficina en el mismo edificio, porque uno de los correos hablaba de las reuniones en la sala 2B. Fui sin cita, sin llamar, sin plan de confrontación. Me senté en la cafetería frente al edificio y esperé. A las 13:12 salió. Solo. Sin prisa. Con el móvil en la mano y una sonrisa estúpida en la cara. Me levanté, caminé hacia él. Se detuvo al verme, no me reconoció de inmediato. Tú eres Iker, ¿no? ¿Perdón? El que se acuesta con Elena. Mira, no sé de qué hablas. Sí sabes. Y ahora me vas a escuchar. Se puso tenso, miró alrededor, intentó reírse. Tienes 5 minutos. Tengo 30 segundos. No voy a gritar. No voy a tocarte. Solo quiero que sepas que ya no tiene casa, ya no tiene cuentas, ya no tiene respaldo. Y tú vas a ser el siguiente en saber lo que es perder algo. ¿Estás loco? No. Solo soy un tipo que ya no tiene nada que perder. Piensa bien en cada paso que das. Porque yo no olvido. Y ahora sí te tengo en el radar. Me giré. Me fui. No me siguió. No dijo nada más. No me escribió nadie. No hubo denuncias. No hubo escándalos. Pero sé que no durmió tranquilo esa noche. Lo vi en sus ojos. En su cuello tensado. En el silencio que eligió. Esa semana fue limpia. Precisa. Cerré ciclos. Cambié la cerradura. Mandé a limpiar el colchón. Tiré las sábanas. Pagué a una empresa para que vinieran a pintar la casa, cambiar el ambiente. Regalé algunos muebles. Doné libros que habíamos comprado juntos. Borré fotos de mi móvil, de mi ordenador, de mis redes. No bloqueé a Elena. No quería desaparecerla. Quería que viera todo. Quería que entendiera lo que había destruido. Y que entendiera que su decisión no fue gratuita. El viernes, como prometí, tiré las bolsas del trastero. Ella no vino. No llamó. No escribió. La semana siguiente recibí una carta certificada de su abogado. Pedía una separación formal de bienes. Acordé todo con un notario, respondí en términos fríos.
No puse trabas. No insulté. No pedí más de lo que me correspondía. Solo escribí una línea al final del documento: ahora sabes cuánto cuesta traicionarme. Exactamente esto. Pasaron 43 días exactos sin saber de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un correo. Durante ese tiempo mi vida se redujo a una secuencia mecánica: trabajo, gimnasio, casa, dormir. No había emoción ni distracción, solo rutina. Me acostumbré al silencio de las noches, sin discusiones, sin pasos en el pasillo, sin la respiración ajena que marcaba el ritmo del sueño. Aprendí a cocinar solo lo necesario, a dejar los platos en el fregadero sin culpa, a encender la televisión sin bajar el volumen por costumbre. Todo era predecible, y eso era lo que necesitaba. La calma después del derrumbe. El 4 de abril, a las 7 de la tarde, alguien llamó al timbre. Abrí la puerta y estaba ella. No la esperaba, pero tampoco me sorprendió. Había algo en su rostro distinto, no de tristeza ni de arrepentimiento, sino de agotamiento. Llevaba el pelo suelto, sin maquillar, con una chaqueta vieja que había dejado aquí meses atrás. Tenía las manos en los bolsillos y los ojos rojos, no de llorar, sino de no dormir. No le dije nada, solo me aparté para dejarla pasar. Entró despacio, sin mirar alrededor, como si no reconociera el lugar. Se sentó en la silla frente a la mesa, la misma donde le había mostrado la tarjeta aquella mañana. Pensé que no volverías, dije finalmente. No pensaba hacerlo. Pero tenía que hablar contigo. ¿Hablar o justificarte? Hablar. Tienes 5 minutos. No vengo a pedirte perdón. Ya sé que eso no te interesa. Correcto. Vengo a explicarte lo que pasó después. No necesito saberlo. Si lo necesitas, aunque no lo admitas. Me crucé de brazos, me apoyé contra el marco de la puerta y esperé. Su voz temblaba apenas, pero no buscaba lástima. Tenía una cadencia distinta, más pausada, más consciente. Era como si cada palabra estuviera medida, no para convencerme, sino para descargar peso. Después de que me echaste, me fui a casa de una amiga. Estuve allí unos días hasta que conseguí un pequeño piso de alquiler en Carabanchel. Iker me ayudó al principio, pagó el depósito, vino a verme un par de veces. Creí que eso era el comienzo de algo. No lo fue. A las 3 semanas empezó a desaparecer. No respondía a los mensajes, ponía excusas, decía que estaba ocupado. Y un día simplemente dejó de venir. Ni una explicación, ni una despedida, nada. Me quedé sola con un contrato, unas cajas y una sensación de haberlo perdido todo. Parece justo, dije. No lo digo para que te alegres. Lo digo porque tú tenías razón en algo que yo no quise ver. Pensé que te habías vuelto predecible, aburrido, distante, pero en realidad eras constante, confiable, estable. Y eso no lo entendí hasta que me tocó ver lo contrario. No te hagas la iluminada. Nadie te obligó a hacer lo que hiciste. No te confundas, no fue un error, fue una decisión. Lo sé. Y me arrepiento, pero no por perderte. Me arrepiento porque rompí algo en mí que no sé si se repara. ¿Y eso en qué me ayuda? No te ayuda. Pero necesitaba decírtelo. No soporto la idea de que pienses que me fui feliz, porque no lo estoy. Perdí algo que valía más de lo que supe cuidar. No te voy a consolar, Elena. No te lo estoy pidiendo. Entonces, ¿qué quieres? Hablar, eso es todo. Saber si de verdad me odias. No te odio. Para odiarte tendría que seguir sintiendo algo, y ya no hay nada. Lo mataste tú sola. Eso no es verdad. Si no sintieras nada, no me habrías dejado hablar. No confundas educación con afecto. No estás aquí porque te eche de menos, sino porque prefiero cerrar esto en persona y no a través de un abogado. Guardó silencio. Se quedó mirando la mesa,
moviendo los dedos sobre la madera, respirando de forma irregular. No parecía buscar reconciliación, pero tampoco aceptaba el cierre. Había algo en su mirada que no terminaba de sostenerse. No era pena. Era vergüenza. He estado yendo a terapia, dijo de repente. No por lo nuestro, sino por mí. Por todo lo que me llevó a hacer lo que hice. Me costó entender que no fue por falta de amor, sino por falta de valor. No supe enfrentar lo que sentía, así que busqué una salida más fácil. Y terminé ahogándome. No esperaba menos. Siempre fuiste buena en encontrar excusas elegantes. No quiero excusas. Quiero que entiendas que, aunque ya no sirva de nada, me duele lo que te hice. Lo veo cada día cuando me levanto sola. Y no hay una noche en la que no piense en la última vez que cerré esta puerta. Ya no hay vuelta atrás. Y no porque no quiera, sino porque ya no existe el punto al que volver. No hay casa, no hay cama, no hay confianza. Todo eso se fue contigo. Si lo destruyes, lo pierdes, así de simple. Lo sé. No he venido a pedir que me dejes volver. Solo quiero que sepas que me doy cuenta de todo ahora. Que lo entiendo. Lo entiendes tarde. Sí. Pero a veces uno llega tarde a su propia vida. Eso suena bonito, pero no cambia nada. No intento cambiarlo. Solo no quería que la última vez que me recordaras fuera con rabia. No te preocupes, te recordaré con precisión, no con rabia. Me miró fijo durante varios segundos, esperando quizá algún gesto, una grieta, algo que le diera espacio para quedarse. No se lo di. Cuando se levantó, dejó un sobre la mesa. No lo abrí. Es la llave del coche, dijo. Lo vendí y puse el dinero en tu cuenta. Es lo que te corresponde. Y hay otra cosa, pedí el traslado a Valencia. Me voy la semana que viene. Haz lo que quieras. No necesito saber más de ti. Lo sé. Pero necesitaba decirlo. Caminó hacia la puerta. La acompañé con la mirada. Antes de salir, se giró una última vez. ¿Alguna vez podrías perdonarme? No. Pero tampoco pienso recordártelo toda la vida. Eso será tu castigo, no el mío. Asintió. No lloró. No sonrió. Simplemente bajó la cabeza y se fue. Cerró la puerta sin hacer ruido, igual que la primera vez. Me quedé de pie unos minutos, escuchando el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Abrí el sobre. Estaba el justificante de la transferencia, un papel con la venta del coche, y una nota breve: no vuelvas a dejar que alguien te convierta en lo que no eres. Elena. Doblé el papel, lo guardé en un cajón. No lo rompí. No porque significara algo, sino porque era la última prueba de que alguna vez existió todo esto. Esa noche dormí sin sobresaltos por primera vez en meses. No porque estuviera en paz, sino porque ya no quedaba nada pendiente entre los dos. Y a veces, eso es suficiente para seguir respirando. Nunca volví a verla después de aquella conversación. Ni un cruce en la calle, ni un correo suelto, ni un intento de alargar algo que ya estaba muerto. No supe si se fue a Valencia como dijo, si siguió con la terapia, si conoció a alguien más o si simplemente decidió desaparecer del mapa para siempre. Lo que sí sé es que su ausencia se volvió una presencia distinta, más sutil, menos corrosiva. El dolor inicial, esa sensación de haber sido destruido desde dentro, dejó paso a algo más complejo, más frío, más analítico. Me encontré pensando en ella no con nostalgia, ni con rabia, sino con una especie de distancia clínica, como si fuera un caso que me tocó estudiar de cerca y del que aprendí lecciones que nadie te enseña en voz alta. Volví a vivir solo como si lo hubiera hecho siempre. Cambié de trabajo, no por necesidad, sino porque no quería seguir viendo las mismas caras, escuchando los mismos comentarios de pasillo, fingiendo normalidad con los compañeros que sabían lo justo para incomodarme. Entré en una asesoría más pequeña en Chamberí,
menos clientes, más tranquilidad. Me mudé de piso al poco tiempo, a uno más pequeño, con menos luz pero más silencio. Me deshice del último sofá que habíamos comprado juntos, del escritorio que ella había elegido, de las tazas de cerámica que tanto le gustaban. No por despecho, sino porque no quería compartir espacio con recuerdos que no me servían para nada. Todo lo que me recordaba a ella fue desapareciendo de a poco, como quien borra una mancha sin dejar marca. Mis amigos más cercanos no supieron todo. Les conté la versión reducida, sin detalles, sin nombres. No por vergüenza, sino porque entendí que hay cosas que se cuentan para sanar y otras que se guardan para que no pierdan su peso. Algunos me invitaron a salir, a distraerme, a rehacer mi vida como les gustaba decir. No lo hice. No por miedo, sino porque no sentía la necesidad de llenar el vacío con nadie más. No me interesaban las citas forzadas ni los intentos torpes de crear nuevas rutinas con personas que ni siquiera sabían mi apellido. Aprendí a estar solo, no por resignación, sino porque era lo más honesto que podía hacer por mí en ese momento. Durante meses me levanté cada día sin expectativas. No esperaba cambios drásticos, ni giros positivos, ni nada que se pareciera a una revelación. Solo quería que el tiempo pasara, y lo hacía, sin dramatismo, sin urgencia. Me aferré a los pequeños hábitos como quien se agarra a una cuerda que no quiere soltar. Preparar café por la mañana, caminar hasta el trabajo, leer en las noches sin pensar en nadie más que en el autor que tuviera delante. No me volví más fuerte ni más sabio, pero me volví más consciente. Más cauto. Más exacto. Un día de octubre, 8 meses después de todo, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Era domingo. Estaba cocinando para mí, sin prisa. Sonó 2 veces más. Al final, respondí. Era la madre de Elena. Su voz era la misma de siempre, firme, pausada, sin adornos. Solo llamo para que lo sepas. Elena tuvo un accidente en Valencia. ¿Qué tipo de accidente? Fue leve, pero está ingresada. No tiene a nadie allá. Y dio mi número como contacto de emergencia. ¿Por qué me llamas a mí? Porque yo no puedo ir. Y no tiene a más nadie. No dije nada. Me apoyé contra la encimera. Ella esperó. Lo siento. Pero ya no tengo nada que hacer en su historia. Lo entiendo, dijo, y colgó. No fui. No llamé. No busqué detalles. No porque quisiera castigarla, sino porque entendí que no me correspondía ocupar ese espacio. Lo que ella había sido en mi vida ya no era relevante en la suya, y viceversa. Aceptar eso fue más difícil que enfrentar el engaño. Fue entender que el amor, incluso cuando se rompe, deja residuos que uno no puede fingir que nunca existieron, pero tampoco está obligado a cuidar. A partir de ahí, dejé de marcar los días desde lo que había pasado. Dejé de contar desde la ruptura, desde la traición, desde la última conversación. Empecé a medir el tiempo por lo que hacía, no por lo que recordaba. Me metí en un curso de fotografía, no por pasión, sino por curiosidad. Viajé solo al norte, pasé una semana en Bilbao caminando sin mapa, sin nadie que me dijera qué hacer. Volví con una cámara llena de imágenes sin gente. Calles, esquinas, edificios, sombras. Me gustaba más así. Lo inerte no decepciona. Una tarde cualquiera, mientras organizaba unas carpetas del trabajo, me encontré con un documento viejo, el contrato de alquiler del piso que compartimos. Tenía su firma al lado de la mía. No lo rompí. Lo dejé sobre la mesa, lo miré unos segundos y luego lo guardé en una caja junto a otras cosas que no uso pero que tampoco quiero tirar. Aprendí que no todo se elimina. Algunas cosas simplemente se archivan. No volví a enamorarme. No lo evité. Simplemente no ocurrió. Me crucé con mujeres interesantes, algunas intensas, otras previsibles,
pero ninguna que lograra romper la barrera de mi nueva manera de mirar. Ya no buscaba amor. Buscaba paz. Y no es lo mismo. Al año exacto de su partida, me senté en la misma cafetería donde había esperado a Iker. Pedí lo mismo, café solo, sin azúcar. No miré alrededor, no esperé ver a nadie. Estuve allí porque quise enfrentarme al lugar, no al recuerdo. Duré media hora leyendo, sin distracciones. Al salir, supe que había cerrado algo. No con una frase grandilocuente ni con una escena de película, sino con un acto tan simple que nadie más lo habría notado. Si algo aprendí de todo esto es que uno no se recupera, se reconstruye. Pero no como era. No con las mismas piezas. Uno cambia la estructura, el lenguaje, el peso. La traición no te enseña a desconfiar. Te enseña a no entregarte sin entender primero si lo que estás dando es valorado o simplemente tolerado. Y si hay algo más que te puedo decir, si estás leyendo esto porque crees que también te destruyeron, es que nadie se salva por quedarse. A veces se sobrevive aprendiendo a cerrar la puerta antes de que sea demasiado tarde. Yo lo hice tarde. Pero al menos, lo hice. La historia terminó el día que dejé de esperar una explicación. Porque cuando uno deja de necesitarla, es cuando realmente entiende que ya no está roto. Solo distinto. Y eso, a veces, basta.